Me marcho de esta prisión en El Salvador muy impactado y con un extraño sentimiento de alivio. Brinda cierto sentimiento de empoderamiento a un simple ciudadano como yo. Luisito Comunica, una vez más, envuelto en una polémica por ayudar a un amigo. Ya se había metido en problemas por estar ayudando a Rix al llevarlo a su podcast. Para empezar, somos un, planeta, ¿sabes? Plano. Justo antes de toda la denuncia de Nat Campos para después borrarlo y hacerse bien pato. Y hoy decidió apoyar a un amigo salvadoreño que da la casualidad que es el presidente de ese país. Nayib Bukele, persona importante que ya había tenido en su exitosísimo podcast En Cortinas con Luisito. ¿Es de Líbano el nombre? Mi abuelo era de Jerusalén, Palestina. Ah, wow. Palestina, qué bonito. Sí, tienes toda la pinta. Me encanta ver el profesionalismo de Luisito en su calidad de audio. Se me hace más bien un mensaje rebelde hacia el presidente de El Salvador con ese culero audio para que viera que ni siquiera el presidente de un país de Centroamérica es tan importante para Luisito como para contratar a alguien que levante bien su audio. Hoy está siendo criticado por básicamente justificar los medios que utilizó el presidente Nayib Bukele para disminuir el índice de homicidios en El Salvador. Al poner estadísticas de cómo en el 2015 El Salvador fue el país más violento del mundo y que en el 2023 reportó solo tener 160 homicidios en ese año, la cifra más baja en toda su historia. Y por maybe deshumanizar a criminales que pues son personas terribles, homicidas, extorsionadores, narcotraficantes, más sin embargo, siguen siendo personas. A mí tampoco me alegra el hecho de tener que estar defendiendo los derechos humanos de un asqueroso criminal, pero me preocuparía aún más el peligro de eliminar los derechos humanos de un humano. Ver a una persona y quitarle esa etiqueta de que ya no es una persona. Porque creo que todas las crisis humanitarias de la historia, todos los genocidios, siempre empezaron por eliminar la etiqueta de humano a una persona. Luisito Comunica convenientemente fue invitado al Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT, en El Salvador, justo en la semana que el presidente Nayib Bukele fue reelegido en El Salvador, cosa que es técnicamente ilegal porque lo prohíbe su constitución. Pero Luisito fue como el buen amigo que es a darle un rebranding, a limpiar su imagen de muy posible dictador a presidente honesto que solo le preocupa el bienestar de su pueblo. Al igual que convenientemente, estos criminales, estos pandilleros que, repito, son terribles seres humanos, ahora les dieron el rebranding de terroristas, copiando una vez más el modelo de Estados Unidos para que este abuso de autoridad por parte del presidente Bukele sea justificado porque estará luchando por la libertad. El fin justifica los medios. Luisito visitó el más grande proyecto de la administración de Bukele, una prisión especializada para almacenar todos estos terroristas, con la capacidad de albergar hasta 40,000 de ellos en una prisión de 236 manzanas. Una bastante curiosa medida que decidió utilizar Luisito, si me lo preguntan, ya que aquí, según yo, se maneja en hectáreas o en metros cuadrados. Me pregunto si Luisito sabrá cuánto mide una manzana o solo le hizo copy-paste a lo que le pasó su compa Bukele. Una manzana mide 100 metros cuadrados aproximadamente, o sea que la prisión mide 23,600 metros cuadrados. Por cierto, nosotros estamos pudiendo entrar a documentar con permisos especiales de prensa, pero realmente no se admite ningún tipo de visita. Afortunadamente, Luisito contaba con un permiso especial llamado "Mi hermano Bukele quiere que limpie su imagen de protodictador a héroe nacional". Porque, repito, Luisito Comunica saca este video justo después de su controversial reelección del presidente Bukele. Y a diferencia de otros mejores creadores de contenido, como Lethal Crisis, Rubén 10, que igual sacó sus videos una semana y 2 semanas antes respectivamente, sobre los cambios en la población de El Salvador en general y la prisión igual de Bukele, ya llegaremos a comparar los diferentes reportajes de Luisito con los verdaderos reportajes de Rubén 10. Lo digo porque mientras un creador sí mostró una postura algo neutral al conflicto, el otro lo vendió como, pues qué peligros pueden haber de que un presidente haya cambiado su constitución para reelegirse, si lo está haciendo súper bien. No tienen derecho a ninguna visita, nada de quiero ver a mi mamá, quiero ver a mi esposa, a mi hija, nada. Perdiste ese derecho por las decisiones que tomaste. ¿Está bien o está mal que estos criminales horribles hayan perdido el derecho a que los visiten sus familiares? Cada quien dirá. Entiendo que no suena tan cool que un asesino pueda ser visitado por su familia, cuando sus víctimas jamás volverán a ver a sus seres queridos. Solo digo que mucho cuidado con este discurso de que perdiste un derecho humano por las decisiones que tú tomaste. Porque el deshumanizar de esta manera a una persona puede llevar a que ahora la torturen porque ya dejaron de ser humanos, entonces está bien.
Otro dato impactante es que las luces aquí nunca se apagan, ni siquiera para dormir, lo que hace que uno pierda completamente la noción del tiempo. Cuando ingresan, todos tienen que ser rapados. Oye, fíjate que yo también vi eso en la película de... ¿Cómo se llama? Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Literalmente así empieza esa película, con los soldados siendo rapados. Es como si Kubrick hubiese mostrado esa escena para mostrar cómo es que se deshumanizan a los soldados antes de ir a la guerra, ¿no? ¡Qué loco! Curiosamente, privar a alguien de dormir al mantenerles la luz todo el tiempo prendida y luz blanca es considerado tortura. Pero repito, eso está bien porque ellos son terroristas, ya no son personas. Da igual que no existe un solo sistema penitenciario donde el 100% de los criminales que estén allá adentro sean todos culpables. Pero ni modo. A veces en El Salvador, si eres una persona joven que tenía tatuajes y te levantaron sin orden de aprehensión, sin una orden judicial en este régimen de excepción, algunos inocentes tendrán que pagar por esos terroristas, ni modo. Así es la vida. Pero Bukele es muy inteligente y él también vio The Interview de Seth Rogen con James Franco cuando fueron a entrevistar al dictador de Corea del Norte. Una comedia donde, similar a James Franco, a Luisito también le pusieron este show, este espectáculo, donde antes de que empiece el día, porque Luisito ingresó a este penal durante la madrugada, pasa una enfermera a darle los medicamentos necesarios a los presos que los necesiten o que se sienten mal. Para que Luisito vea que, o sea, sí los torturamos, ¿no? Poquito, o sea, solo no los dejamos dormir. Tampoco es como que los castigamos físicamente fuera de cámaras. Pero el show tiene que continuar, más con los mejores amigos del presidente Bukele. Al igual que Luisito se impacta cuando le muestran esta sala de conferencias donde hacen los juicios virtuales, diciendo que qué moderno está, oye, esto está increíble para que no puedan salir de prisión jamás. Cosa que a Rubén Díez no le enseñaron esa sala, a pesar de que su reportaje dura más del doble que el de Luisito. Esta puesta en escena continúa hasta que le enseñan a Luisito cómo es que los reos hacen ejercicio. Estamos presenciando ahora una extracción de celda. Esta es una actividad que se hace una vez al día para que los prisioneros puedan hacer ejercicio. De adentro de la celda les ponen las esposas, primero en las muñecas. Ordenadamente se saca a los criminales de la celda de 5 en 5, se colocan en fila, después son escoltados a un área designada del módulo para que puedan tener movilidad sin la posibilidad de rebelarse. Y vean, justo ahorita estamos viendo cómo los van escoltando de a custodio por prisionero. Se les quitan las esposas para que tengan libre movilidad y de esta manera puedan hacer ejercicio. Es un tanto aterrador estar a escasos metros de asesinos, secuestradores, sin ningún tipo de protección. Y yo sé que estoy siendo algo escéptico, chance solo para hacer contenido y alargar el video. Puede ser. Pero viendo que a lo mucho hay 20 criminales atrás haciendo ejercicio, y hace rato Luisito dijo que la prisión podía albergar hasta 40,000 reos y que ahorita la prisión está más o menos a la mitad de su capacidad, se me hace algo difícil de creer que esta sea una rutina que la prisión hace cuando Luisito no está ahí para grabar. Ya saben. Porque se necesitaría hacer todo este proceso complicado de poner las esposas antes de que salgan de la jaula, luego quitarles esas esposas para que puedan hacer ejercicio en grupos de 20 en 20 reos, unas 1000 veces para que todos los reos puedan hacer ejercicio. Por eso se me hizo un poquito sospechoso. Poquito nomás. También Rubén Díez documentó cómo es que hacen esta rutina para hacer ejercicio y eso que él fue en la madrugada igual, después de que cenaron los reos. Y utilizo comillas porque una vez más, como no pueden tener visitas ninguna de estas personas dentro del penal, no hay manera de corroborar el trato que tienen, si les dan de comer las 3 comidas que en teoría sí les ofrece la prisión, según Luisito que vamos a ver más adelante también dice, y solo estamos a merced de lo que diga el gobierno. Y naturalmente creo que nadie debería de confiar tanto en una institución. Por eso el escepticismo. Al igual que como de momento no han habido más que 2 youtubers que han entrado a esta prisión y a cada quien obviamente se le dio un tour específico, pues no hay manera de saber si realmente si es que hacen todo este show de medicinas, de hacer ejercicio constantemente. Pero sí veremos más adelante casos de injustas detenciones y cómo hay personas presuntamente inocentes que siguen encerradas gracias a este régimen de excepción donde, repito, puedes ser arrestado en la calle sin ningún tipo de papeleo antes, solo si te ven con tatuajes, te agarran y te llevan a prisión. Y sí, viendo todas estas imágenes es fácil de repente conmoverse, tocarse el corazón, decir wow, qué maltrato tan duro dentro de la cárcel, pero cuando te enteras de las atrocidades inhumanas que han cometido, todo hace sentido. No es que mi corazón se derrita por un vil pandillero, Luisito. Solo digo que si de por sí estas personas nunca van a salir de prisión, porque Luisito casualmente omitió ese detalle, que precisamente ese es el punto de esa megaprisión, que los que entran ahí nunca van a salir en sus vidas, pero que Rubén Díez amablemente sí logró sacarle a un guardia. En un futuro, si
si salen, de reinsertarse, no es el plan. No es En el este plan. caso, ninguna de estas personas va a volver a salir nunca del CEGOT. Es correcto. Se me hace solo un poquito ya innecesario que los tengan sin poder dormir o que los encierren en un cuarto oscuro si se portan mal, sin ningún tipo de iluminación más que el olor de sus propias heces. En este espacio en el cual tienen un acceso a drenaje, tienen un baño. Apágala. Es completamente oscuro. No, esto es una experiencia traumatizante. Pero está justificado porque una vez más son terroristas, Luis. Ya no son humanos. Por eso da igual que ya viste que sí es una experiencia traumatizante. Ellos se lo ganaron solitos por las condiciones estructurales de violencia que los llevaron, de cierta manera o no, a tomar este camino de pandilleros. Que una vez más, créanme que no siento ningún tipo de remordimiento o simpatía por estos delincuentes que están ahí por hacer cosas aberrantes y privar la vida de muchas personas. Pero sí tengo un problema con el abuso del poder. Si hablamos sobre los alimentos, se sirven 3 tiempos de comida. El desayuno es lo que me van a dar ahorita. Podemos ver que consiste de arroz con frijoles, crema y 2 tortillas. Pero que realmente nunca comen pollo, carne, eso no existe aquí. Ah, y seguramente les surge la duda de las personas que están aquí trabajando, empacando los alimentos. ¿También son personas cumpliendo un tiempo de condena? Sí, pero son lo que podríamos llamar criminales de bajo riesgo. Básicamente todos ellos están en otra cárcel, no en esta, porque les repito que esta está destinada únicamente para terroristas. Todas estas personas están bajo supervisión y los traen a trabajar desde otras prisiones. Me encanta que Luisito hace el énfasis de que en esta prisión únicamente hay terroristas, cuando es virtualmente imposible. No me creo, perdónenme, aunque lo digan las cifras que digan, dudo duramente que no hay una sola persona inocente en esa prisión, que esté ahí injustificadamente y que pues ya no va a poder salir de ahí porque no hay visitas. Los abogados en teoría se comunican con ellos a través de manera virtual, pero nunca lo muestran en ninguno de los 2 documentales. Solo Luisito se apantalla con que hay una televisión, una webcam. Y pues no, simplemente ahí sí pico el botón de dudo mucho que todos esos prisioneros sean delincuentes hiper peligrosos y convictos. Y que no haya por lo menos una sola persona inocente que esté ahí adentro. Dejando atrás mis creencias, también creo, o más bien me sorprende cómo es que Luisito no se cuestionó, que diario traen a estos prisioneros de bajo riesgo de otra prisión a esta de máxima seguridad, llena de terroristas, y luego ¿qué? O sea, diario en las 3 comidas que les hacen, los mandan y regresan al final del día, o sea, en la mañana y se van en la noche después de que sirvieron esas 3 comidas y se quedan todo el día en la prisión sin hacer ni madres. O traen de que el grupo de la mañana de cierta prisión, el de la comida de otra y de la cena de otra y así se van turnando. O una vez más como que no me cuadra la logística de estos programas. Pero Luisito, ¿qué va a tener tiempo de andar pensando en estas muy claras preguntas de la logística en la prisión? Cuando ese video ya está en tendencias y probablemente ya hizo más de $30,000 nada más con las visitas de ese video. Después de un larguísimo reportaje de 15 minutos, Luisito pone una sola entrevista hacia un reo que por qué está en prisión y da el discurso más ambiguo, cero específico, de que sí es un criminal que ha hecho muchas cosas malas que ya ni recuerda cuántos crímenes ha cometido, pero termina con la gran enseñanza de no hagan cosas malas o Bukele los meterá a su prisión para terroristas. 15-15 ahí. Así ofrece el tierra es la mentira del diablo. Nada que sea delitos o pecados en esta tierra, porque las consecuencias son graves. Aunque así les ofrezcan el cielo o la tierra, esa es una mentira del diablo. Meten al diablo porque casualmente Nayib Bukele es súper mocho. O sea, es un hombre de fe, católico. ¿Cómo es esto? Porque tontamente pensé que solo iba a ver el video de Luisito y acabé viendo más de 4 horas de reportajes entre los de Luisito, Rubén Díez y todo el podcast de En Cortinas de Luisito, Berto y Nayib Bukele. Igual ahí Luisito da la casualidad que consciente o inconscientemente está justificando que los métodos de la prisión de Bukele funcionan porque le enseñaron un solo reo rehabilitado que ya aprendió de sus errores, a pesar de que nunca va a salir de esa prisión, y que le dieron una tortilla más por memorizar todo un discurso ambiguo para el video de Luisito. Y casi sin errores que se tuvieron que cortar en postproducción. 15. ¿Por qué estás acá? Por múltiples delitos, ¿Cómo qué? homicidios, privación de libertad, secuestro, etc. ¿A cuántas personas? No me recuerdo. ¿Tantos fueron? Hemos cometido diferentes delitos en diferentes tiempos. Luego Luisito cierra con su gran conclusión de que se siente extrañamente aliviado de salir de esta prisión por ver que finalmente hay un rayo de esperanza para toda Latinoamérica de que a través de un gobierno totalitario podría existir la paz y que desaparezca la delincuencia. Ay, Luisito, tan grande en redes y tan ignorante como tu audiencia.
también algo olvidadizo, porque me cuesta creer que la gente ya se le olvidó que el presidente Nayib Bukele anunció que compraría un Bitcoin diario a partir del 17 de noviembre del 2022. Curiosamente, su gobierno no ha revelado si cumplió esa promesa o no, porque qué vergüenza recordar que el presidente Bukele desde el noviembre del 2021 había metido el Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. Para mi sorpresa, nadie la usó. Así es, damas y caballeros, Nayib Bukele era un criptobro. Entendiblemente, con la caída de las criptomonedas y las estafas con NFTs, pues como que Bukele ya decidió ignorar ese pasado y ya nunca volvió a retomar esa promesa de andar comprando un Bitcoin diario desde noviembre del 2022. Mientras estaba investigando el pasado del señor Bukele, en la fosa séptica de Twitter me apareció un video, un discurso del presidente Bukele justo después de ser reelecto como presidente de El Salvador. Siempre me dan ñáñaras ver a un ególatra que se pone a hablar enfrente de miles de personas para que le cromen el sable. Pero es más perturbador después de ver que modificó la constitución para poderse reelegir. Pero una vez más, eso no evitó que el señor volviese a sacarse el chile a toda la nación, que es muy fanático de la frase de Nicolás Maquiavelo: el fin justifica los medios. Pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. ¿Y qué dijeron? Está violando derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? ¿De la gente honrada? No. Tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. Eso es lo único que hemos hecho. Y lo que ustedes a eso le llaman violar derechos humanos. ¿De quién estuvimos privando derechos? Pues de algunos humanos, repito, no porque sean escoria humana, que probablemente estoy de acuerdo que muchos no deberán de reingresar a la sociedad, siguen siendo humanos. Sé que cuesta entender que un asesino hijo de su cola madre también desafortunadamente sigue siendo humano. Solo digo que este tipo de discurso, personalmente, a mí sí me asusta, porque nada más me puedo imaginar el pedo que se viene o los problemas que van a surgir cuando el presidente Bukele deje de verte como una persona honesta. Fuera de las prácticas de manual de ser un tirano fascista, de dividir, segregar a las masas entre nosotros los honestos y ellos los delincuentes, los villanos, el enemigo. Para que la borregada se le olvide que, literalmente, acaba de dividir a los humanos entre terroristas y gente honesta, siendo la gente honesta la que le convenga al nuevo régimen de Nayib Bukele. Esta bonita historia de Centroamérica me recordó, o se me hace bastante similar, al libro Rebelión en la Granja de George Orwell, a cuando los animales expulsaron a los humanos tiranos, a ese antiguo régimen que estaba coludido con el crimen organizado, para crear un nuevo sistema de gobierno, con excepciones a leyes constitucionales porque el fuego debe lucharse con fuego, y terminó convirtiéndose en otra brutal tiranía. En el libro, los cerdos son los presidentes de este nuevo El Salvador. Que diga, gobierno. Y al igual que Bukele, los cerdos decían que en esta nueva granja liderada por animales, todos los animales son iguales. Pero algunos animales son más iguales que otros. Por eso es que hay humanos a los que les damos más prioridad en sus derechos que a otros. Y por eso tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre el derecho de los delincuentes. A pesar de que si ves el reportaje de 55 minutos de Rubén Díez, te explicarán cómo la misma comunidad de El Salvador está muy feliz sí de que hayan reducido el índice de homicidios anualmente y que las pandillas tengan menos poder, pero que ahora están afectando su fuente de ingresos al ser la mayoría comerciantes ilegales, que ponen sus puestos en la calle y ahora el gobierno se los quita sin ningún tipo de programas o ayuda social para que puedan seguir generando dinero. Yo le pregunto a estos organismos, a estos gobiernos de naciones extranjeras, ¿por qué desean que nos maten? ¿Por qué desean ver sangre de salvadoreños? ¿Por qué no están felices de que en nuestro país ya no corre la sangre que corría antes? Un príncipe, asegura Nicolás Maquiavelo, no debe preocuparse de ser calificado como cruel si utiliza la crueldad para mantener unidos y fieles a los súbditos. Un príncipe debe ser a la vez amado y temido, pero más vale lo último. No sé qué ideas trae Bukele en la cabeza, pero el mundo no quiere que sigan sufriendo los salvadoreños. Pero debo de admitir que sí suena más loco, más emocionante, más indignante. Si pones ahora al mundo entero como otro enemigo más que solo nos desean el mal. Ellos contra nosotros y nosotros, pues vamos a ganar. A base de lentamente volver a El Salvador una dictadura más.
A diferencia de los casi 30 minutos entre ambos reportajes de Luisito, Lethal Crisis, Rubén Díez sí estuvo varios días investigando en El Salvador y visitó varias ciudades, al igual que entrevistó a expertos, profesores, hasta el secretario de Defensa de El Salvador, para entender un poco más del contexto de ese país. Viendo que nada más el video de la prisión de Lethal Crisis dura lo mismo que los dos reportajes de Luisito Comunica, me puso a pensar que o Luisito es un maestro de la síntesis y logró compactar todo lo que Lethal Crisis hizo en 1 hora y media en tan solo 28 minutos, o Luisito realmente no sabe ni madres de lo que sucede en El Salvador. Tampoco es que yo sea un experto, literalmente entre ayer y hoy, que Luisito sacó su segundo reportaje, fue que me animé a ver 4 horas de Luisito. Pero de perdida Rubén Díez sí se informó un poquito más antes de ir a grabar a esta prisión de alta seguridad, donde solo tienen a terroristas. Yo te iba a advertir eso. Que tuvieras cuidado con los gestos. Y con la mímica. Sí, mímica, eso es. Sí, entonces, tuvieras cuidado porque ellos están mandando mensajes, porque los rumores que quieren reorganizarse, reestructurarse fuera. El profesor le anunció a Rubén que tuviera cuidado con las señas que podrán hacer los reos durante su video, ya que podrán estar intentando comunicarse con el exterior, porque pues, no reciben visitas. Y por eso fue que le censuró la boca a ese criminal en específico. Cosa que Luisito no hizo, pero afortunadamente no hubieron señas que hubiesen salido o que yo hubiese detectado en los videos de Luisito. Al igual que de perdida habló con el ministro de Justicia y Seguridad Pública para que le explicara cómo era la estructura de estas pandillas y cómo fue que fueron desmanteladas. Y sobre todo también abordó la importancia de la reinserción social de alguno de estos reos a la sociedad. En la mayoría de políticas, la política que tenemos de seguridad nosotros, hay un componente de reinserción que no se está cumpliendo. Entonces, diferente la reinserción debe hacerse, desde mi punto de vista, con equipos multidisciplinarios. Psicólogos, psiquiatras, sociólogos. Gente que sepa de familia, de salud. Repito, no soy tan fan de la idea también que estos criminales horribles regresen a la sociedad, porque muchos yo creo que sí están fuera de la damnificación. Hay personas que, a diferencia del único reo que mostró Luisito, que Rubén Díez sí muestra que muchos reos no sienten remordimiento por lo que hicieron. Que pueden ver en el reportaje de Rubén Díez que en cuanto los guardias se voltearan o no estuvieran viendo a lo que estaba grabando Rubén con su cámara, ellos empezaban a hacer señas de pandillas y a mandar mensajes obscenos o a mentar madres y demás solo con mover los labios, indicando que muchos pues no se sienten para nada mal de los crímenes que cometieron. Mas sin embargo, recordemos que por lo menos en México las cárceles se llaman cerezos, centros de reinserción social, porque en teoría estas instituciones están ahí para que las personas que cometieron algún delito eventualmente regresen a la sociedad. En teoría el punto de estas prisiones es que regresen a la sociedad como personas de bien. Yo sé que es un ideal, no siempre funciona, pero se me hace un poco absurdo que, por ejemplo, hayan personas en estas cárceles que hayan robado y muy jóvenes y que ya nunca van a salir, porque desde el inicio este proyecto se hizo con las bases de mostrar a los criminales el castigo que les espera si llegan a ir en contra del gobierno de Bukele. Ellos, por ejemplo, hablan de un futuro, si salen, de reinsertarse. No es el plan. No es el de caso. Ninguna de estas personas va a volver a salir nunca al cerote. Es correcto. Veo que vienen días complicados, es decir, las situaciones que llevaron a la pobreza, a la exclusión y que ayudaron que las pandillas florecieran en el país están ahí. Digamos, todo lo que se llama violencia estructural. Las condiciones culturales de violencia, intolerancia también están ahí. Entonces, si no se hace prevención y si no se trabaja por temas de cultura de paz y reinserción, quieras o no, los 60.000 o 70.000 que están en la cárcel van a necesitar programas de reinserción. Los que puedan reinsertarse se van a reinsertar. Y los que no, pues van a terminar quedando ahí. Pero yo creo que esa es una obligación del Estado, reinsertar. Y luego trabajar en programas de prevención, de convivencia y de paz. Antes de hacer este reportaje de la prisión, que repito, salió una semana antes del de Luisito, Rubén Díez igual ya había hecho un reportaje de 55 minutos sobre El Salvador. Bueno, el nuevo Salvador después de Bukele. Y ahí, por ejemplo, fue que me enteré que el régimen de excepción, mismo que permite que puedan haber detenciones sin orden judicial, empezó el 27 de marzo del 2022 y que hasta el día de hoy sigue vigente por prórrogas y prórrogas que sigue pidiendo el presidente Bukele. Qué curioso, ¿no? Que en un reportaje informes a tu audiencia de lo que está pasando en el país que estás reportando. Igual muestra que el 2015 fue el año más violento, o por lo menos el país más violento en todo el mundo, al igual que Luisito, y que también visitó el municipio de Mexicanos, el barrio de La Campanera y el centro de la ciudad, similar a el nuevo reportaje de Luisito, igual de 12 minutos. Solo que también Rubén se fue a las costas del Salvador para hablar sobre las injusticias que sufrió una isla en específico llamada la Isla del Espíritu Santo. Al igual que mientras iba explorando estas diferentes ciudades del Salvador, fue preguntando a los locales cómo eran estos tiempos violentos antes de que Bukele llegara a encerrar
agarrar a todos estos pandilleros. Y si hay historias terribles, fuera de los horrores que no puedo mencionar porque me desmonetizan, al parecer era muy común que solo por equivocarte de colonia, solo por tú meterte a una colonia, luego si te equivocaste, que no era la tuya, donde no te ubicaran, podías no salir de ahí vivo. Y también resulta que entrevistó a la directora de Educación de Derechos Humanos de El Salvador. Ahí va 3230, es la idea que la historia nos ha dado. Son jóvenes, son personas igual que nosotros que buscaron una salida que no encontraron porque no permitía al país reconocer esa salida. En El Salvador solo el 11% de la población tiene más de 13 años de educación. Entonces son ciclos de reproducción de violencia que nosotros como cultura, y eso lo digo también en términos comunitarios, muchas veces lo normalizamos. Y lo que tenemos que buscar es romper esos ciclos de violencia, esa cultura de violencia. Y eso no se logra a través de la violencia. ¿Cómo vas a lograr paz? A través de la muerte, de la masacre, de la violencia. Esa es una idea que realmente no surge del reconocimiento de lo que la historia nos ha dado. Fíjense que se me hace que mi compa Bukele no vio Attack on Titan o jugó The Last of Us 2 para entender que el ciclo de violencia no se rompe con más violencia. Al igual que sí tenía esta duda de, órale, qué padre que disminuyeron los homicidios y estás en tu mejor año y eres de los países más seguros de todo Centroamérica y América Latina y del continente en general. Pero algo me dice que un mal mayor solo está dormido, está esperando a que pase todo este chiste, a que Bukele se volviese a reelegir para volver a tomar poder. No es como que de la nada la demanda por estas sustancias que propiciaron y las estructuras de violencia y sociales que previamente dijo Rubén, que acaba de decir la directora de Derechos Humanos, hayan desaparecido. Ahí siguen. Entonces, a mí se me hace, digo desde mi total ignorancia de solo lucrar porque tenía que sacar un video con patrocinio hoy, me huele a que un mal mayor va a tomar el lugar que dejaron las pandillas. O por lo menos ese es el conocimiento que nos ha brindado la historia. Rubén básicamente busca llegar a la razón o ver si el fin justifica los medios. El debate de fondo de la situación en el país es si el fin justifica los medios o no. Sorpresa de nadie, nunca lo será, nunca justificará los medios, el fin. Precisamente entre estos medios radicales de andar modificando la Constitución a tu beneficio porque estás haciendo el bien para los demás, Rubén cubrió la historia de Sandra, una de las mujeres que fue injustificadamente encarcelada y la única en ser liberada de la isla del Espíritu Santo, y que lamentablemente su pareja sigue en un penal. Tocan el tema que igual había un cierto ángulo homofóbico, ¿no? Porque se trataba de una pareja de mujeres y que solo por la ayuda humanitaria de una organización fue que pudieron sacar a Sandra. Pero igual muestran un cartel con todos los habitantes de la isla que se han llevado aleatoriamente y por los cuales se exige justicia. Son 26 personas. Y dirán, pues las razones tuvieron por llevárselos, ¿no? Sí, que tenían tatuajes. Literal, esa es la principal razón por las cuales se llevaron a estas personas de una isla, donde en teoría se reporta que las pandillas nunca llegaron al ser una isla aparte del país, o que nunca tuvieron mucho poder y que siempre tuvieron seguridad privada precisamente para evitar que ese crimen organizado llegara a la isla. Y donde lamentablemente se ven más, o brilla más, este tipo de abuso de poder. Igual Rubén mostró el testimonio de una madre que tiene un hijo preso porque se lo llevaron igual injustamente. O las otras decenas de historias donde personas tienen a familiares presos, pero como no los pueden ir a ver porque está prohibido o son catalogados como terroristas, las familias no saben si están vivos o no, o siquiera dónde están. Entonces generalmente tienen que ir a la capital, a San Salvador, y empezar a buscar de penal en penal. Igual está el caso de un joven donde se demostró que el sargento que lo metió a la cárcel mintió por X o Y razón, pero aún no ha sido liberado, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia revocó esa sentencia. Por un lado está claro, la delincuencia se ha reducido de una forma tremenda. Los pandilleros parece que no hay en las calles. Sin embargo, por otro lado me dicen, ojo, estos pandilleros bien pintados, la cara tatuada que se ven en las cárceles y en las imágenes del gobierno, son de hace años. Nos han encarcelado durante el régimen. Eso es lo curioso, que igual todas las personas que están en este centro de Bukele, los 14,000 reos que están en esa prisión de máxima seguridad para terroristas, al parecer son los mismos reos que llevan mostrando cómo son golpeados y humillados desde hace 2 años, desde que empezó el régimen de excepción. O sea que han habido muy pocos nuevos pandilleros capturados. Eso está sospechoso, ¿no? Y también mencionó un dato muy cagado, a mi parecer, donde dice Rubén que estuvo persiguiendo una entrevista con el presidente durante semanas y que la propuesta le llegó, pero como estaba en el certamen de Miss Universo, pues fue uno de los motivos que dio para no darle la entrevista. Muy importante dejar a un lado las detenciones sin orden judicial para ir a ser el protagonista de un certamen sexista.
Grande Bukele. Cada vez lo respeto más. Al igual que menciona que un presidente no podría ser reelegido en El Salvador. Gobernar 2 mandatos consecutivos en El Salvador No está contemplado por la ley, es algo que no se puede hacer. ¿Qué ha hecho Nayib? ¿Qué ha hecho Bukele? Ha dimitido, Unos meses antes, jugando de este modo, con la ley, para poder ser reelegido. digamos en calidad de expresidente tal vez. Y sin embargo, Bukele lo hizo. Alteró la constitución para hacerlo, porque a raíz de estos resultados de este fin, mucha gente apoya este mandato. Pero también muchos me han hablado con cierto temor Nadie se debe de saltar las leyes de un país, nadie debe jugar con los límites. del aspecto legal de una nación. Ahora sí, el presidente ha estado por encima de estas leyes. Con un propósito, en sí se supone que es Por beneficio de la población, está luchando por la calidad de vida, el progreso, el futuro y la seguridad. de la población. Pero Sí he podido ver, vislumbrar cierto temor. ¿dónde podía estar el límite en todo esto? ¿Tú qué aspiras después de ser presidente? Sí, es difícil. No sé. ¿Hay reelecciones aquí en El No, Salvador? no hay reelección. Y yo estaría fuera de la presidencia a los 42 años. Entonces, no sé. Me imagino. Que cambiaría la constitución para poder reelegirme. Y el pasado 4 de febrero lo logró. Una victoria abrumadora donde casi ya no tiene oposición el nuevo protodictador Bukele y que Los Angeles Times denominó como un líder populista autoritario. Antes de ver otras fuentes, otras opiniones que vi que sostienen que Bukele es un líder populista autoritario, después de ver la hora 40 del podcast de Luisito, vi que le encantaba o era muy fanático de Steve Jobs. Ni siquiera tomaba fotos. Nuestros hijos van a ver fotos impresas y las van a intentar ampliar. Exacto. Sí. Agarren y las hacen así. Pero eso se lo inventó Steve Jobs. Sí, pero no hubiera podido sin todas las manos conocidas. Es que Steve Jobs no era capaz de hacer un teléfono por sí mismo. Claro. Simplemente era como el visionario y tenía un super equipo de gente, empezando por Steve Wozniak. Luego Steve Wozniak se separó de Apple, pero... Y también falleció de cáncer por creer que su medicina alternativa lo iba a salvar. Como Aislinn Derbez, que ya cubrimos con sus jaladas de que el cáncer no existe, está todo en tu cabeza, que ya cubrimos en el canal de Clips, para que lo vayan a ver. Y me encantó como dijo Steve Jobs, era un revolucionario hombre que él no podía hacer una computadora, pero utilizó a gente que sí podía para llegar a su fin, ser millonario. Y casualmente, en su egolatría, nunca consideró que podría fallecer de cáncer porque era tan millonario y tan exitoso que ni la mortalidad humana llegaría a él. Ahora sí, después de ver este comentario duro, ¿no?, de líder populista autoritario, me puse a buscar un poco más y di con la opinión de Jorge Arturo González Ruiz, doctorante del programa de posgrados de estudios latinoamericanos de la UNAM, donde resaltó que la plataforma política de Bukele es esencialmente populista, enmarca su movimiento como una misión histórica para devolver el poder político al pueblo y arrebatarle el control del gobierno a una élite corrupta, constituida por partidos tradicionales y a los que llama los mismos de siempre. Bukele tiene enmascarado el mismo manual de dictador en el que prácticamente una persona ofrece una solución inmediata ante una crisis que permea en el país, además de prometer la posibilidad de hacer un sentido de comunidad, la cual le genera fuertes seguidores. Sin embargo, históricamente se han visto consecuencias negativas. Sí, porque digamos que estas personas que empiezan religiéndose, quedándose en el poder, poniendo enemigos, ellos son los terroristas, nosotros somos los buenos, nosotros somos los honrados, ellos son los criminales. Ahorita ponle que sí es con pandilleros, pero rápidamente puede evolucionar en un gobierno fascista. Y más porque resulta que está muy de moda ahorita en Centroamérica esto de la reelección. Resulta que en Costa Rica, Honduras y Nicaragua también han tenido presidentes que les gusta reelegirse en los últimos 20 años, como Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, que en el 2009 apeló a la Suprema Corte de Justicia para que pudiera ser reelegido. Y 15 años después, o sea, hoy, sigue en el poder. Y ya modificó su constitución para que pueda ser reelegido indefinidamente. Y esto ya había sucedido en El Salvador. El último presidente en hacer lo mismo que está haciendo Bukele hoy en El Salvador fue Maximiliano Hernández Martínez, un dictador que accedió al poder a través de un golpe de estado en 1931. Y México no se libra, igual nuestro último dictador fue Porfirio Díaz. Entonces, pues esa es la tendencia, ¿no? Como en Latinoamérica, que regresemos a gobiernos totalitarios que prometen al inicio salvarnos de las estructuras sociales y violentas que mantienen a la gente pobre, y con esta posibilidad que ya me acordé que no mencioné, con la directora de Derechos Humanos de El Salvador, que las personas que luego entran al crimen organizado, en este caso de pandillas, lo hacían como una escapatoria falsa de la violencia, porque ellos pensaban que mejor pertenezco a una pandilla para que así solo tenga un frente al cual enfrentarme, que es la otra pandilla, a que no pertenezca a ninguna de las dos y que equivocadamente algún día me manden por arroz o un kilo de tortillas y me meta a la colonia equivocada que le pertenece a una de estas dos pandillas. Mal, igual fue una terrible decisión y acabaron haciendo cosas horribles, pero la raíz del problema ahí sigue. Solo ahora Bukele está agarrando más poder
al reelegirse y que probablemente ya vieron los otros países que lo rodean, a sus países vecinos. Lo va a seguir haciendo. Pero pongamos que sí, que Bukele es el único ángel. Es una persona que le interesa nada más el bienestar de todos los ciudadanos salvadoreños. Con sus discursos polarizantes y populistas cuando volvió a ser reelegido enfrente de su Palacio Nacional. Pero dudo mucho que el resto de su organización lo sea. Todos esos policías, sargentos, soldados, los demás que no son Bukele, pero que están a cargo de estar encerrando a personas sin órdenes judiciales. Pues imagínate, alguien te cae mal, alguien te critica y no te gustó lo que dijeron de ti y puedas meterlos al bote porque literalmente tienes el poder para hacerlo porque el presidente cambió la constitución. Por eso mencioné la rebelión en la granja. Una bonita historia que al mismo tiempo es un análisis de la corrupción que puede surgir tras toda esta adquisición masiva de poder en cualquier nivel. Yo sé que empecé hablando de Luisito porque así lo quería vender y repito, tenía que sacar un video con patrocinio, pero acabé bastante asustado y preocupado porque por lo menos yo vi o interpreté que el presidente de El Salvador está gobernando a su antojo y creo que eso debería disparar una que otra alarma. Sobran ejemplos en América Latina, en México, de cómo el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. No, pero vale la pena. Y además, insisto, yo casi no hago entrevistas, pero estoy seguro que esta entrevista se va a ver más que cualquier entrevista que hubiera dado en cualquier noticiero o periódico. Así que valió la pena.